seems like old times, having you to walk with, and it's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day Bien, ¿qué tal? I Bienvenidos a nuestro found podcast you. de psicoanálisis, cine y Seems literatura. like Estamos en el episodio 16 y lo habíamos old anticipado en el episodio anterior que times, esta misión, el dinner contenido de esta misión dates tenía que ver con una with especie de homenaje, diríamos, humilde homenaje a la desaparición de la actriz Diane old Keaton que ocurrió el 11 de octubre de este año, times, con 79 años. staying Y bueno, yo on diría que the todos los que hemos ways, visto más de alguna de sus películas, making em, dreams come evidentemente que es una noticia que impactó y yo true, diría que fue un fenómeno doing global. things Así que we pensamos con Manuel hacerle un love pequeño so homenaje tomando quizás la película probablemente la más relevante para ella, em, seems que es Annie Hall. like old Así que eso es lo que vamos a conversar hoy día. Están escuchando de fondo una versión eh, cantada por la misma eh, Diane Keaton en la película. Aparece dos veces en dos momentos distintos. Seems like old times, ese es el tema eh, en la voz de ella. Así que, qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Algunas palabras para Diane Keaton antes de entrar como Hola, tal a Annie Hall? Eh, hola a todos los que nos escuchan, en el momento en que sean que nos escuchen. Eh, tremenda Diane Keaton y en esta película se luce, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que se me suelen mencionar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la estética que ella forjó, ¿no es cierto?, para esta película. Creo que fue espontáneo y por ahí la alentaron, digamos, a seguir vistiéndose así, ¿no es cierto?, como que eso enriqueció el personaje. Así que, pero bueno, el hecho es que la película en sí misma, ¿no? Es realmente muy buena, tiene muchos aspectos, lo hemos estado comentando por ahí, así que veamos qué sale hoy día, cuántas cosas podemos decir dentro de todo, porque son varios aspectos, tiene varias maneras de abordarse, ¿no? Esta película tiene mucho juego, ¿no? Momentos, en qué momentos están, ¿no? En qué época están, ¿no? De repente uno podría pensar de que es una relación que va evolucionando, desarrollándose de una cierta manera, pero también uno se puede equivocar si uno piensa seguir la misma línea de lo que te presenta la película, porque en el fondo hay que considerar de que tal escena ocurre en realidad más cerca del final de la relación, otra, ¿no? No sabes tampoco cuánto hay de fantasía o de deseo o anhelo, principalmente por parte de Alvin, de creer de que a lo mejor la relación en determinado momento era de tal o cual manera, ¿no es cierto? Y en el fondo las imágenes a lo mejor como que contradicen un poco eso. Hay harto de ese juego. Entonces, me pareció en realidad que en general lo que sí puede tener de difícil en términos de comentar la película es que al ser una relación, al ser la historia de una relación, tiene tantos aspectos que uno toma un camino y dice, sí, ok, pero no es completamente eso, porque también está esto otro. Y ahí te das cuenta también de que está bien hecho. ¿No? Eh, Así que eso, ¿no? Para empezar. Perfecto, sí. Mira, a propósito de lo que tú decías del estilo de Diane Keaton, yo bajé de internet una carta que le escribió Woody Allen, que fue pareja de ella durante un tiempo y que la Mm. dirigió casi en ocho o nueve películas que colaboró después de la relación que ellos tuvieron, de la relación de pareja. em, y salió en varias películas. Esta probablemente es la más importante porque ganó el Oscar con esta película el año 78 o 77 por ahí, 77, 78. Y es la que probablemente la hizo más icónica, haciendo que
que también Ujú. hizo otras películas ella con otros directores, en fin, pero el periodo Woody Allen probablemente sea el más interesante. Y dice Woody Allen en esta nota que hace necrológica, dice, a veces pienso que Annie Hall la hizo famosa, pero en verdad es que Y fue ella quien hizo famosa a Annie Hall. Era su energía, su modo de caminar, su risa, su ropa. Todo eso que parecía improvisado era pura verdad. Después dejamos de ser pareja y nunca entendí del todo por qué. Igual se relaciona algo con la película. Quizás Dios o Freud lo sepan, pero seguimos siendo amigos y eso fue suficiente. Nos queríamos, nos respetábamos y siempre nos hacíamos reír. Dayan tenía una cualidad que no se aprende, hacía que los demás quisieran ser mejores. En un negocio lleno de vanidad, ella era auténtica sin esfuerzo. No fingía, no competía, no mentía. eso te Unas iba a lindas decir. palabras que entrega, digamos, un compañero de trabajo y también un compañero de vida durante un periodo, y que como lo atestigua Woody Allen, siguieron siendo muy amigos, y Sí. en esta carta que la pueden bajar de internet, él también da algunos otros detalles, dice que él siempre confió mucho en el juicio de Diane Keaton, él le preguntaba esas cuestiones artísticas, Ajá. creativas, eh, y, y siempre recibía una suerte como de intuición, digamos, muy genuina de ella, y parece que muy justa y muy precisa. Así que no Bueno, solamente una excelente actriz, sino que también una excelente persona. claro. O sea, bueno, y en los comentarios sigue efectivamente la misma línea de algo, hay algo parecido con la película, al parecer, en la relación entre ellos, porque está la cuestión de la amistad, ¿no? Pero mira, ¿no? O sea, lo que leíste ahora tiene tres aspectos, porque por un lado está ella, ¿no es cierto? La misma Diane Keaton. Por otro lado, la amistad, y por otro lado, sí, por lo menos sí es como referencia a Annie Hall. Cuán marcada está por Freud la película, ¿no? Hay una cuestión bien freudiana, clásica, así como Clásica. clásicamente freudiana, norteamericana incluso, No, podría decir. no es Por ahí. el psicoanálisis que practicamos nosotros, Ah, pero exacto. reconocemos que ahí hay Sí. un Por psicoanálisis ahí vamos. americano, obviamente más Exacto. clásico, Claro, claro. pero bueno, es como Ahí llegó, vamos. sí, el psicoanálisis a Estados Unidos, prácticamente. Exacto, ahí vamos a comentar. Bueno, y de todas maneras, cero, o sea, algo tuvo Estados Unidos que recibió así al psicoanálisis y que pudo tomar muchos caminos que mantuvieron una relación muy cercana con el arte, digamos, pero sí, Diane Keaton tiene una cuestión, tiene algo distinto, ¿no? Tenía algo distinto como, como mujer, como persona, y la manera sobre todo como logró, bueno, sí, más fama, ser más conocida, ¿no? Si más éxito si quieres, ¿no? ¿No? Con una cuestión que no se basó, digamos, en algo tan, ¿no? Tan demostrativo, ¿no es cierto? Pero en el fondo ganó siendo ella misma, digamos, ¿no? Y eso la hace diferente y por lo tanto también diferente la manera en cómo accedió a ese éxito que tuvo, ¿no? Claro, Entonces, ella había, antes de hacer Annie Hall, había hecho El Padrino, ¿te acuerdas? Era la mujer de claro. Michael Corleone, la famosa Kay Adams, en el año 72, 73. En todos los padrinos trabajó ella, en un rol un poco más discreto, pero Claro. de una impronta relevante. O sea, todos nos acordamos de escenas, probablemente de la película El Padrino, donde aparece ella intentando llevar a Michael Corleone a una vida más normal. Él Ujú. la conoce fuera del ámbito, obviamente, de la mafia, qué sé yo. Y bueno, toda esta tensión, digamos, que se da entre Michael Corleone y su familia, y bueno, ella era su familia, era la madre de su hijo. Entonces ella venía de hacer esa película y había hecho muchas cosas en teatro también, en Broadway, y había hecho Play Against Sam, digamos, esta Play Against Sam, que después también le hicieron película, Sí, sí. y tengo la impresión de que ahí la conoce Woody Allen, y en realidad él se encanta con ella, en varios sentidos, da la impresión, pero sobre todo también en un sentido artístico, pues la encontraba de una creatividad, una originalidad, una cosa muy fresca, muy divertida, y que la verdad es que se traspasa mucho en la película. Ciertamente la película es, digamos, está muy eh, impregnada por la personalidad, bueno, de ambos también, ¿ah? De Woody Allen
que juega siempre este personaje neurótico, en fin, pero yo diría que ella sobre todo encanta, y no es una belleza estrictamente, así como Mm, es linda ella, pero es su sí, impronta, sí. su personalidad, sobre todo su humor, sus momentos de fragilidad, la evolución del personaje también. No eh, necesita los clichés de la belleza para ser bella, para lucir, para demostrar principalmente en el plano artístico donde está su gracia, digamos, ¿no? Sí. claro, y como tú dices, o sea, es una comedia romántica, pero con este toque, yo diría, de humor inteligente, creo yo, y que la verdad es que funciona. Yo creo que todavía funciona. Quizás la gente más joven no la ha visto. Está en Prime Video la película, y en otras plataformas, en Film también está. Y la verdad es que yo me volví a reír. Sí, sí. O sea, encuentro que funciona de nuevo. Los chistes son muy, muy buenos, están bien contados. Este tono comedia que va capturando casi todos los momentos que viven estos personajes, porque podría ser una tragedia romántica, pero la Exacto. verdad es que es una No comedia deja de tener romántica. no deja de tener ese reverso, ¿no? Eso también está bien presentado, está latente la cuestión trágica, sí. Claro, claro. Está ahí. Pero como está presentada a partir de chistes iniciales, te fijas, Exacto. y termina con chistes, claro, y además Mantiene la pauta. mantiene el elemento, y además el personaje de Alvi Singer es un cómico, Exacto. ella es una actriz, entonces, bueno, la película yo diría que tiene algo a nivel de la forma, de manera muy, muy novedoso, quizás hoy día no tan novedoso porque eso ha sido ultra plagiado o muy Claro, referenciado en miles de sí. otro tipo de comedias, pero yo esta película no la vi en el 77, obviamente tenía, no sé, 10 años, 12 años por ahí, Ajá. muy chico, pero la vi en las típicas como época de los VHS, y me acuerdo un verano haber sacado del de VHS cerca de mi casa 5 10 películas de Woody Allen de una, y una de las potentes era Annie Hall, digamos, o sea, sobre todo por lo divertido. Recuerdo Eh, algunas tardes de cine por ahí, así, tiene que haber aparecido primero en la televisión. Pero después ya, claro, con el acceso al cable, ahí ya ahí empecé a ver más cosas de esos años de Woody Allen. claro, Eh, y tuvo una época muy fuerte Woody Allen, después salió un poquito pues, eso porque hablamos. pues, empezó su, digamos, tragedia con Mia Farrow, en fin, y como que fue un poquito cancelado, yo diría. Fue una época fea, diríamos, para él y probablemente para su pareja, para su Jean, digamos. Y bueno, yo diría que él sigue filmando, es un hombre casi de 80 y tantos años, y lleva 50 más o menos películas en su cuerpo, o sea, casi una película por año. Y me acuerdo en una época, en los años 80, era realmente siempre una película de Woody Allen todos los años, y era no un evento, pero uno iba al cine a verla, obviamente, y tiene por lo menos 10 películas extraordinarias, creo, Woody Allen, y probablemente Annie Hall sea una de esas, de estar ahí en top 10, top 5. Ujú. Pero se presenta así, yo diría que sí, si siguiéramos el arco como inicial, aparece como claramente un esfuerzo de Alvy Singer, de este comediante, representado por Woody Allen, de tratar de dilucidar, de desentrañar por qué la relación con Annie Hall no Ujú. funcionó. ¿Ah? Eso. A diferencia del episodio anterior, donde la relación entre el Exacto. modisto y su musa sí funcionó con todos los vericuetos y turbulencia eh, eh, compleja y qué sé yo, acá no funcionó, no funcionó. Y nos dicen de inmediato el final de la película, o sea, sabemos que no funcionó, o sea, no hay ninguna tensión de saber si funciona o no funciona. Y lo que la película intenta hacer es tratar de entender o dar una respuesta, o darse una respuesta, Woody Allen, o en este caso Alvy Singer, por qué no funcionó esta relación con Woody Allen, qué le fue pasando, cómo fue lo accidentado de la relación, y de repente a ver si vamos elaborando un poquito por qué no funcionó y cómo se engancharon, en fin.
Sobre todo porque ya la duda y eso está, como tú bien dices, está expuesto desde el comienzo, que ya también hay un comienzo a través de una especie como de, podría decirse una especie de stand-up, pero hay referencia al chiste, hay una referencia a Freud también ahí ya de entrada. Eh, que es un chiste que en realidad marca bastante la película, ¿no? Es el problema que tiene Alvy Singer de sentirse parte de algo que él mismo también quiere construir, digamos, y que sin darse cuenta poco a poco también él mismo empieza a ponerse por fuera. Y por eso es que yo marqué la cuestión de la amistad, ¿no es cierto?, en esta carta, porque si la relación, bueno, digámoslo de inmediato, ¿no es cierto?, termina y termina siendo una amistad, o más cercana a la amistad, al menos eso más o menos se da a entender hacia el final. Eh, o al menos una escena amigable al final, ¿no? Eh, claro, uno dice, lo que pasa es que ahí está porque las amistades pueden perdurar cuando existen estos factores donde la otra persona no te cae tan bien. O donde ambos, ¿no es cierto?, de los involucrados están muy pendientes de las cosas que en realidad no funcionan entre los dos, pero de una u otra manera tienen algún tipo de lazo, ¿te fijas? En una amistad eso se vive un poco mejor, ¿te fijas? Porque por último uno se queda callado, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene los mejores amigos, pero hablas un rato con tu mejor amigo y después dices, "Ah, pero este idiota, ¿qué está haciendo las mismas huevadas de siempre? No sé qué, en fin, pero no produce el drama que eso puede producir en una Mm, relación amorosa, ¿no? claro. Entonces, a lo que voy a esto, que si vamos a las escenas del comienzo, ¿no es cierto? Están estos chistes, está esta comedia, pero está la duda, la interrogante que él tiene con por qué no funcionó. Me da la impresión de que siempre estuvo muy, muy presente la cuestión de por qué me puede gustar Annie si en el fondo también están todas estas cosas de las que tengo dudas o me parecen un poco cuestionables o quiero empujarla a que haga otras cosas. eh, no es tanto como yo, pero al mismo tiempo es distinta a las mujeres que he tenido antes. ¿Te fijas? Como que no deja de haber una cuestión agresiva. Y eso es muy parte de la neurosis que tiene este personaje, ¿no? Que si te fijas, cada cosa que vive la vive con un temor, pero es un temor que podría decirse a su propia agresividad, porque en el fondo todo como que le produce una cierta desconfianza. No llega a ser un paranoico en ese sentido, pero sí está ahí con la queja, la molestia, ¿no es cierto? Como que la gente, las personas, las palabras, las costumbres lo irritan, ¿no? Entonces, me da la impresión de que siempre hubo una tensión un poco, un tanto agresiva, digamos, entre los dos, pero que es un ingrediente bien importante en una relación amorosa también, ¿no? Es decir, es el ingrediente de la captura imaginaria, si Mm, tuviese que decirlo en términos lacanianos, ¿no? Y yo creo que eso es la nota que predomina en la relación entre ambos, ¿no? La cuestión imaginaria, que, insisto, necesaria para constituir un enamoramiento, pero al mismo tiempo, ¿no? Es un callejón sin salida si predomina exclusivamente eso, ¿no? Eh, sí, y yo bueno, la diría que, gracia está en que se mantiene lo cómico en ese sentido, eso sí. claro, claro, sí, claro, este Alvis Singer intenta entregarle al espectador, porque lo interesante, yo creo, de la forma de esta película es que constantes transgresiones al modelo clásico del espectador que simplemente es pasivo y mira la película y en fin se ríe, porque es interpelado rápidamente por estas como violaciones a la cuarta pared, ¿no es cierto? Exacto. Donde Alvis Singer en distintos momentos se dirige al espectador, lo hace que tome partido, lo hace cómplice, lo hace a veces como juez, te fijas, o lo hace como en este caso como una suerte como de otro amigo, a veces de analista Exacto. inclusive, para que le ayude a entender por qué, lo pone a trabajar, porque uno efectivamente, por lo menos yo cuando la vi, él cuenta estos chistes de que él no se siente parte de un grupo, en estas como homenaje a Groucho Marx que él siempre hace, en esta lógica, pero de un humor inteligente, de un humor que tiene una cuota de reflexión, no es simplemente el gags así, digamos, de que alguien se cae y se pegó, digamos, en fin, o de la cosa ridícula, sino que es este razonamiento irónico, disfrazado de humor, pero que en el fondo implica una manera de pensar las cosas, una manera de pensar de cierto desencanto de la vida,
pero con este costado eh, de este elemento absurdo permanentemente, de que hay algo relativamente absurdo en cada cosa a pesar de todos los ribetes racionales que nosotros vamos a poner y que vamos a necesitar probablemente, y que vivimos un poco en eso. Entonces, el espectador se ve involucrado rápidamente a tratar de, junto con el personaje, juntando fragmentos, porque el relato es fragmentario, el relato tiene una cosa, yo diría, como de pensamiento hablado, es muy parecido a una sesión analítica en que el sujeto va asociando de manera no lineal, saltándose tiempos con elipsis, porque la película no parte de manera cronológica, que ellos se encuentran en una fiesta o qué sé yo, o jugando tenis, que finalmente es donde se conocen, sino que eso sale como a la mitad de la película. La verdad es que nos muestran escenas diversas de ellos. Por ejemplo, la primera escena creo que es ellos en el cine, haciendo, se encuentran en el cine, pero ya era pareja. Entonces la película parte no nos conocimos a través de unos amigos en un partido de tenis, que así fue como se conocieron estrictamente. Eso sale, yo diría que más o menos a la mitad de la película. Lo primero que empieza a salir, donde la primera vez que vamos a aparecer a Diane Keaton, es bajándose de un taxi y haciendo una fila, llegando tarde más bien, Y ya la eh, cosa está tensa ahí, ¿no es cierto? ya la cosa Están... está tensa porque Woody Allen o Alvin Singer está eh, preocupado por querer entrar a la hora a ver la película de Ingmar Bergman, digamos, Face to Face con Liv Ullmann, que son, por supuesto, homenajes que el director Woody Allen le hace al cine que a él le gusta, ¿no es cierto? Y esta llega un poquito tarde, 2 minutos, 3 minutos, no es tanto, pero él le dice que no puede, no soporta llegar tarde, entrar tarde, entonces tienen que la invita a tomar, o sea, como que hay un desencuentro, pero que es obviamente menor, pero en el neurótico que es Alvis Singer, y ella también que llega tarde, Exacto, entonces los dos como que, todos tienen- claro, los dos como que se desencuentran, pero ellos estaban ya en una relación, y después él, como para rematarla, digamos, le dice, bueno, vamos a ver un documental, digamos, sobre la ocupación nazi, espantoso, ¿te fijas? Y que él lo ha visto miles de veces y la somete a ella de nuevo a esta tortura digamos, Le Changri y la Piété, se llama, digamos, es un clásico de Orpheus, Mm, pero es un documental, digamos, pesado, en fin, de entrevistar a los franceses, en fin, que algunos se sometieron a la ocupación, otros la mm. resistencia, es una cuestión realmente documental latero, digamos, como para estudiarlo. Entonces, eso, y ya empieza cuando va a decir, bueno, esta pareja así no viene a andar bien, y además la escena en el cine, digamos, cuando están ahí, ya es muy divertida en sí mismo, por un montón de datos que empiezan a ocurrir, discusiones de un tipo hablando, un petulante hablando sobre Fellini, ¿te acuerdas? Toda esa parte, después hablando Después de sobre, McLuhan, McLuhan. sobre McLuhan y en cosas realmente novedosas para la época, aparece realmente el autor, Exacto. digamos, citado y aclarándole al otro tipo que lo está citando mal. O sea, realmente cosas muy, muy ingeniosas, yo diría. Muy bien, sí. Pero esa que yo diría que es como la primera manera, la primera vez que nos muestran un poquito esta pareja, pero que la pareja ya había partido, digamos, no sigue una progresión lineal. Sí, me parece que eso hace el efecto de decirnos, hubo tiempos mejores, ¿no es cierto? Aquí es cuando la cosa ya está media tensa, hay desencuentros, pero todavía se sigue sosteniendo porque te fijas que ahí está la cuestión cómica, digamos, en ese mismo desencuentro y en los diálogos que va produciendo. Pero también, claro, como tú decías, un poco cómo convierte al espectador en espectador de las fantasías también de un personaje, ¿no es cierto? Con su neurosis, su propia agresividad, porque cuando aparece McLuhan, ¿no es cierto? Él mira la cámara y dice, qué ganas de que la vida fuese así, ¿no? Es decir, joderse al petulante que tienes detrás y que no lo soporta, digamos, y traer al autor para que le diga que es un imbécil. Claro, te fijas, creo que esos recursos narrativos fueron ya, o sea, marcaron una pauta en el momento en que Ah, apareció y después fueron muy copiados, ¿no? Supe por ahí, claro, hay un montón de comedias, de las llamadas comedias románticas, entre las más serias y las menos serias, que de una u otra forma no podrían ser lo que fueron, lo que han sido sin Annie Hall. O sea, y claro, si uno hace la comparación, qué sé yo, cuando Harry conoció a Sally y esas cosas, ¿no? O sea, no claro, sí, existirían sin Annie no Hall, ¿no? existirían, Y claro, sin ese tipo de recursos, ¿no? claro. Incluso estaba pensando, ¿no?
cuando convierten al espectador en uno más, porque ellos también se pueden volver espectadores en un tiempo presente de tiempos pasados de ellos mismos, ¿no? claro, Entonces, es como que ellos observan lo que ellos vivieron. Uno de los primeros ejemplos también está Annie viendo a sus ex, ¿no? Que ni exacto. siquiera fueron hace tanto tiempo, ¿no? Entonces están ellos, está la misma Annie y hacen al espectador cómplice también de eso que van mostrando, ¿no? Entonces, claro, son recursos muy buenos. Muy creativo, muy creativo. Y claro, si uno lo encontrara como un cierto símil de de dónde podría haber sacado eso, bueno, es una hipótesis, pero yo pienso que tiene mucho que ver con el proceso psicoanalítico, por más que Woody Sí. Allen se ríe y no sé, 15 años y qué Mm, sé mm. yo, y dice 15 años. que no le hizo bien, después dice que después va a ir a Lourdes, te fijas, puede que sí, Sí, está lleno de como chiste de que no le sirve, pero inclusive en su autobiografía, a propósito de nada, que él dice que mm, estuvo como con 3 analistas, qué sé yo, que la que más le sirvió fue una analista mujer, esta freudiana, digamos, americana, pero que él dice que en realidad nunca cambió nada, que siguió siendo el mismo, pero que igual le hacía bien. Le hacía bien exacto. conversar con alguien, y yo creo que mucho de esa fórmula Mm, mm, del flashback, de, la, de las interceptaciones de momentos distintos en secuencias temporales diferentes, qué sé yo, mm, en como esto como pie de página, te fijáis, como de es alguna mucho manera, de la claro. asociación libre, mucho de eso, porque la asociación libre es hablar, hablar y de repente te viene un recuerdo de cuando tenías 5 años, pero lo vinculas con un sueño que acabas de tener y te encontraste con un amigo subiendo al ascensor, o sea, toda esa cosa como de mezclas temporales él tiene la gracia de llevarlo a la pantalla, digamos, o sea, y de que eso sea digerible por un espectador común y corriente que no conoce nada de eso y que funciona. Y la Exacto. gracia es que funciona porque la película es muy fluida, él fue ocupando distintas técnicas en otras películas, pero yo creo que acá está el laboratorio fundamental, digamos, yo diría que es como la matriz de donde después va a ir elaborando distintas tramas eh, y argumentos y motivos y formas también, pero acá aquí yo diría que es como el primer gran gesto intuitivo de Mm, Allen de hacer esto y en realidad Diane Keaton anda perfecto porque ella le sigue perfectamente los diálogos, o claro. sea, los dos son muy simpáticos cuando ella también hace momentos de humor, digamos, se ríe, digamos, cuando están con las langostas, o sea, la risa de Mm, ella realmente es genuina, no sé, yo cuando la escucho como que se estuviera riendo en el set, digamos, de toda esta situación ridícula, muy sí, claro. contagiosa y también es muy ella intuitiva y es muy ingeniosa en muchos momentos, sin contar estrictamente chistes, pero ella también, Mm, entonces, la verdad es que los dos hacen ahí un tándem extraordinario. ujú. Bueno, eso es lo interesante que tiene, y es el ejercicio un poco que nosotros intentamos hacer acá, ¿no? Cuando uno le sigue la pista a algún autor que de una u otra manera ha tenido la experiencia, ¿no es cierto?, de pasar a lo mejor por un análisis o ha tenido algún tipo de cercanía con el psicoanálisis, es más interesante ver cómo eso ha permeado algo en lo que después se plasma, que estar haciendo el psicoanálisis de, ¿no? Exacto, Eh, claro. Esta cuestión y acá, claro, acá eso se puede ver de que en parte todos estos recursos hayan podido eh, haber sido, sin que él incluso a lo mejor se diera cuenta, ¿no? Algo que influenció, ¿no es cierto?, su manera de trabajar en un guión como este, ¿no es cierto?, en una historia también como esta. Claro, es como un Ahora, monólogo interior, pero al mismo tiempo puesto en escena, digamos, que claro, sí, es que bueno, tiene constantemente eso, y yo creo que ahí está la nota como de latente que te decía entre agresividad y angustia, un poco de angustia, ¿no es cierto? No es tan intensa, ¿no es cierto? Pero está, porque hay mucho de escena dentro de la escena, ¿no? exactamente, Es una claro, cuestión medio hamletiana, ¿no es cierto? claro, Pero que claro, sabemos que para Lacan ese momento puede ser el momento de la claro, angustia, ¿no es cierto? Hay escenas dentro de la escena, ¿no? Cuando se trata de, ¿no? Y sobre todo porque tienen algo de procrastinación, ¿no es cierto? Entonces pueden estar siempre al borde de lo que pueden ser pasajes al acto, cosas así. Bueno, me hizo pensar un poco en eso. sí, sí, Pero fíjate, también a propósito del humor, ¿no es cierto? Y de la inteligencia que tiene este humor, de cómo está construido. Hay un momento donde Annie le dice, creo que ya voy entendiendo las referencias, ¿no? Porque yo diría que el punto más trágico a lo mejor de Albi es que
él muestra sus tragedias y se da cuenta de que eso es muy divertido, o sea, de que inmediatamente, dice una frase y inmediatamente la gente se ríe, ¿no es cierto? Ahí está el éxito que él va teniendo como comediante, ¿no es cierto? Y cómo al parecer fue descubriendo que podía exponer su neurosis, su debilidad, sus temores, eh, su hostilidad incluso, ¿no? Eh, pero no lo logra con sus parejas, ¿no? O sea, Mm, con sus parejas lo que va logrando es que sí, al principio, sí, qué divertido, ¿no? Pero eso poco a poco se va convirtiendo en algo que parece que las aleja, ¿no? O que las va claro. saturando. Es Entonces, que, ahí está el aspecto trágico que él tiene, ¿no? claro, porque ella le va a decir después al final un poco, le va a decir, tú eres igual que Manhattan, o que Nueva York, eres como una isla, ¿te fijas? O Mm, sea, estás ahí mm, metido en tu rollo siempre, qué sé yo. Y ella acusa, yo diría, que él no se interesa en el rollo de ella, por así decir. ¿Ah? ah, Porque mm, si bien esta es una chica que cuando lo conoce al personaje, a Albi Singer, digamos, es una chica sola que viene llegando como de Los Ángeles, no me acuerdo, no era neoyorquina, por lo menos el papel que aparece ahí, Annie Hall, y ella una actriz, digamos, que se estaba abriendo camino, que hacía como pequeñas audiciones en bares, cantaba un poco, participaba en algunos que papeles. actúa eh, en comerciales, ¿no? Actuaba en comerciales, claro, esa es como lo que ella, pero, y él adopta una especie como de tarea realmente que él mismo se autoimpone, como de educarla, digamos, o sea, Sí. de que y ella no se lo está pidiendo, o sea, él le, Ah, le- le- le insiste que tome curso en la universidad, mm, qué sé yo. mm. Entonces tiene esta cosa de la mujer síntoma del hombre, que se le gana un poco, o sea, de él hacer de ella su síntoma, en el mal sentido, en este Inevitablemente, caso, digamos, como de lo que quizás él entiende de que cómo se forma una subjetividad leyendo ah, autores rusos, qué sé yo, pero la verdad es que el rollo de esta niña no era ese, ah, claramente, era, ella mm, quería ser amada, ella quería descubrir sus talentos, ella quería hacerse un lugar, digamos, en el mundo artístico, ¿te fijas? Totalmente legítimo, tener una pareja, convivir, porque ella también quería tener un compromiso mayor. Entonces, es como que él se encierra en esta cosa neurótica, mirándose el ombligo en sus mm. pensamientos, y no es capaz de salir, diríamos, lanzar el puente, cruzar el puente Brooklyn, digamos, para el otro lado, y decir, voy a entrar a este universo que se llama la mujer, Mm, y voy a intentar, no sé si comprenderla, pero al menos que me explique en qué está. Si tampoco se mm, trata de un aparato cognitivo de entender y qué es la mujer y qué sé yo, digamos, una tarea un poco ridícula, pero la mujer sabe, ella tendrá que ver cómo se la arregla, pero acompañarla en su descubrimiento, porque finalmente cuando ella va descubriendo lo que le gusta, lo que más o menos hace bien, claro, se empieza a alejar de él, digamos, o sea, la ah, relación no se logra sostener porque él no es capaz de, digamos, ir a su mundo y acompañarla en lo que ella quiere, eh, porque bueno, es su pareja, y ella tiene que en el fondo tolerar a este hombre mm. neurótico, lleno de representaciones intelectuales, pero siendo también un tipo que desprecia a los intelectuales al mismo tiempo. ¿Te fijas? Sí, Porque no el tipo pertenece al club, no claro, pertenece al club porque estuvo casado pero le gusta el club. claro, estuvo casado con en la película, digamos, muestra su antigua pareja, que fue como una Mm. periodista o doctorada, digamos, que se juntaba con puros periodistas top de la revista New York, y le hablaban Y de no, y le mujer, cargó. Sí. y le cargó y este estaba mirando un partido de básquet, te fijas, o sea, era un tipo que tampoco estaba en la gran discusión teórica con los PhD, qué sé yo, de la izquierda, digamos, neoyorquina. Un Exacto. poco eso, se ríe un Pero poquito puta, lo curioso es que, claro, algo empieza a abrir en él con Annie Hall, porque fíjate también, cada vez que uno busca imágenes de la película, Ujú, aparecen imágenes de ellos dos y la cara con que él la mira es siempre una cara como que estuviese con qué me encontré, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Como tratando de entenderla, ¿no es cierto? Entonces algo se empieza a abrir, pero claro, se produce un poco bastante lo que tú señalas, ¿no es cierto? De que no puede ir hacia allá, no puede abrirse a dejar de que a lo mejor en la medida en que ella ciertamente tenía que ir descubriendo, sí, lo que le pasaba, ¿no? Y de que ciertamente puede también tener un aspecto un poco, eh,
moldeable, Annie, ¿no? Sí, influenciable, claro, porque una chica, influenciable, claro, que no influenciable. tenía tan claro para dónde iba, Sí, entonces tenía esa cosa de que pero, le servía todo un poco en principio, pero claro. lo que sí empieza a verse es que ella, bueno, bastante tradicionalmente, cuestión que es válida también, hubo un momento en que ella esperaba compromiso, ¿no? Y eso es lo que no, y eso es lo que no aparece, y eso no lo logra ver. Entonces también ahí aparece cuán enigmático es para él la sexualidad, digo, porque el tipo sí quiere sexo, ¿no? Entonces da para pensar, ¿no es cierto?, de que a lo mejor también a él le resulta muy difícil distinguir entre una mujer que quiere, digamos, porque la atrae físicamente y quieren acostarse, ¿te fijas? Y enamorarse, o estar con esa persona, o ya pensar en algo más serio, ¿te fijas? Hay una cuestión ahí como que Mm, ¿no? Empieza a superponerse, pero un poco a la fuerza para él. Entonces, pero en ese sentido, Annie es distinta para él, tiene algo más, ¿no es cierto? Y por eso es que le termina siendo un enigma para él, pero un enigma que se construye él solo también, porque no era tampoco tan extraño lo que ocurría con Annie, ¿no? No es para nada un objeto así, ¿no? Este, inescrutable, así, claro, ¿no? insondable, claro, una No, mujer ultra compleja, digamos, llena con... No, pero te insisto, o sea, pero él empieza a ver cosas que parece que también le cuesta mucho reconocer que no le gustan. Pero ahí tiene un gran problema que no le gusta. pero es que No no le le gusta gusta nada. Hay algún nada, tema. pues, no, no le gusta. Acuérdate que él definía al mundo entre Sí, lo sí. terrible Los Miserables. y lo miserable. Entonces lo terrible ya era obviamente gente ya enferma, qué sé yo, y todo el resto éramos los miserables. Y tenemos que agradecer ser miserables porque no tenemos esas cosas terribles que tienen los Claro, terribles. y esta obsesión con la muerte, ¿te fijáis? Y comprándose libros en respecto a la muerte, Piensa esto, son los autos chocadores, ese tipo vive en ese mundo, ¿no es los cierto? autochocadores, claro. Pero ante todo él siente que lo chocan, ¿no? Él siente como que lo chocan. Y Que lo choca, claro, porque tiene una cosa paranoica, además es judío, entonces escucha que alguien habla del disco de Wagner y él ya se pone, Wagner, claro, Wagner. Wagner, Que te claro, enseñen de todo menos ¿cómo se llama? Barefoot, ¿no? Así como que no te enseñen escucha cosas. todo lo que, claro, pero también a propósito del sexo que tú dices, claro, él, Sí. porque una de las cosas que en la escena cuando están en el para entrar al cine, para ver este documental, digamos, de Sí. la Shangri-La Piété, digamos, el dolor y la piedad, en fin, no sé cómo lo tradujeron. Él está diciendo así como muy en voz alta que tienen problemas sexuales, ¿ah? Y como la gente como que mira, porque él hace comentarios eh, bastante, digamos, en voz alta, o sea, pero porque él quiere entender y porque parece que esa parte ya no estaban dando. Y uno diría, claro, efectivamente a él le atraía a esta chica. eh, no parece un hombre con falta de deseo sexual o con problemas de Sí, eso, impotencia, qué sé yo, ¿te claro, eso es lo fijas? que yo trataba de decir. Pero, Sí. pero uno diría que la forma como por lo menos el personaje vive la sexualidad es como una molestia, diríamos. O sea, vive lo que uno llamaría el aumento de tensión sexual que tiene esa paradoja, porque al aumentar la tensión sexual en cualquier sujeto, claro, uno podría decir, lo único que uno quisiera es descargar eso para que baje la tensión sexual, porque el aumento de tensión es vivido como displacer en general, entonces uno tendería a decir, Mm, bueno, para entrar al placer tengo que desembarazarse de este aumento de tensión, pero la tensión sexual, la gracia que tiene es justamente que no es ni lo uno ni lo otro porque ujú, te fijas, si uno quisiera desembarazarse rápidamente, como lo hace él, ujú. eh, Sí, no, no sí, obtiene el beneficio que implica la tensión sexual permanente, que es beneficiosa, que es lo que uno llamaría un estado de excitación. claro. Entonces, él acorta mucho eso. Es demasiado incontinente, como que le molesta. Entonces, Eso es una molestia, eso te iba a decir, una vive, incomodidad que vive tiene la que sacar. sexualidad cuando él va caminando y le dice, démonos un beso rápido, y ella le dice, ¿y por qué no? Porque si no, no vamos a poder, no sé, ver la película o no vamos a poder conversar. Yo no diría, no, pues o sea, justamente la gracia Claro. sería mantener esa tensión, que baje, que sube, generar un ambiente, no sé, de seducción, romántico, en fin, digamos, con intermitencia. Uno diría, eso es también un contexto amoroso, erótico, qué sé yo, de seducción.
él como que quiere zafarse rápidamente de esto, darle el Claro, beso y como relajar absolutamente todo, con lo cual al mismo tiempo introduce una cosa artificial de la relación entre dos personas, en este caso hombre y mujer. Y de hecho cuando él se recuerda cuando niño, ¿no es cierto?, esta escena entretenida que van como al colegio y él aparece como a los 6 7 años, se levanta del no banco lo, no lo puede soportar, claro, no y lo puede tiene que soportar y va y le da un beso a una niña, digamos. Entonces ir. es como, es lo mismo, yo diría que su relación a la sexualidad, desde mi punto de vista, tiene ese problema, que él no logra mantener, no logra Ujú. vivir la tensión sexual como placer, la vive de manera directa como Ah, displacer. sí, no, no, el problema del placer previo, ¿no? Y la paradoja del placer previo, claro. Eso es lo que tiene, Eso le tiene mucho pasa, que ver con eso, claro. sí. Sí. Eh, claro, sí, y ahí empiezan los detalles, viste que ahí está la cuestión donde, qué caminos tomar al respecto, porque son varias dimensiones, varias aristas. Vamos a estar hasta mañana. Porque fíjate que no deja de ser cierto de que, claro, las mujeres que ha tenido, que muestran, sí, parece que tienen esta cuestión como que hay cierta dificultad también en acceder al acto sexual, ¿no? Y entre que se da a entender de que a lo mejor puede que tengan una dificultad, como puede también bastante, ¿no? Simplemente que no se calientan con él, digamos, ¿no? Y de alguna manera él también lo percibe, pero no percibe de que él tiene que participar también o dar pie, hacer algo de esfuerzo, poner algo de voluntad, ¿no? Para que se pueda llegar a algo así. Eh, ¿No? Entonces, claro, ¿no? Ahí está esa cuestión que tú decías, ¿no? Está muy encerrado en él. Eh, pero eso hace, ¿no es cierto?, de que la escena donde ya habían terminado con Annie y Annie lo llama y él justo está con una mujer que le presenta de amigo y esta mujer derechamente no le gusta, ¿viste? Sí, por eso es que Annie es distinta, ¿no? Porque todas las otras con las que sale o sus ex no le gustaban, ¿no es cierto? Annie tiene algo más, ¿no? Claro, Pero fracasa un poco, ¿no es cierto?, en poder ir más allá. Pero te fijas que ahí él se siente que lo necesitan, ¿no es cierto? Se siente buscado. Es buscado en algo para lo cual él también es sumamente torpe, pero tiene la oportunidad de hacerse el valiente, ¿no es cierto?, para matar esa araña. Y de alguna forma se crea ahí sí una situación un poco más erótica, ¿no es cierto? Un poco más romántica, en cierto punto, ¿no? Donde ella lo extraña, ¿no es cierto? Pero él igual llega con hostilidad, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cómo me llamas para algo que tiene que ver así como, ¿por qué no mataste simplemente a la araña, ¿no? El tipo no puede llegar así como, oh, no, tranquila, no, no, tiene que llegar así de la crítica, digamos, ¿no es cierto? Se podría decir así y como la que literalidad, porque en realidad claramente no por es la araña, supuesto que porque era una clara. es porque cuando ven, uno se acuerda de la escena de una de las escenas anteriores con la famosa como ¿Ah? langosta, ¿te acuerdas? Ah, Él era langosta. el más complicado y ella como que ayudaba, qué sé yo, no está Bueno, pero fíjate que son las langostas, ¿no es cierto? Esta cuestión que está ahí, que tiene las pinzas gigantes, entonces siempre te van a morder o te van a hacer algo. ¿Viste? Es decir, la cuestión agresiva, ¿no es cierto? Que Claro, tiene pero él. ella, digamos, se reía con eso, o sea, por lo tanto, esto de la araña sí era una manera también de saber en qué estaba él, porque en Bueno, algún y claro, momento y el ella primer le momento, pregunta, pues le dice, yo efectivamente. escuché la voz de una mujer. No, no, por supuesto que no, para nada. No estaba con nadie. Y esta mujer es Chile Duval. Esta mujer Ah, es nada sí, menos que la actriz de El Resplandor. ¿Te acuerdas cuando está el Jack Nicholson ahí en esa escena clásica rompiendo la puerta con el hacha? La mujer de ese personaje es la famosa exactamente. chica periodista de Rolling La Stone, se periodista llama. de Rolling Stone, claro. Y todo tiene relación con alguna entrevista que le hizo alguna vez a no sé quién. Claro. Y claro, ahí empieza como una batalla también de referencia, ¿no es cierto? Porque, sí, yo estuve en un concierto de Alice Cooper, ¿no? Así como, ¿quién es más extremo? Pero ella había violado al Maharishi, ¿te acuerdas? En ese Claro, momento. claro. Pero, Pero pero parece, hay, viste que también parece que a ella le va mal, ¿no es cierto?
la claro. escena inmediatamente posterior es ella como pidiéndole disculpas porque no le pasó mucho, ¿no es cierto? No, pues Entonces, él tuvo, queda como que dice que son ellas las que tienen el problema, ¿te fijas, no es cierto? claro, pero ella tiene el problema porque este tipo parece que es muy poco Sí, sexy, digamos, te claro. fijas claramente. Entonces no genera entornos románticos, no genera entornos respecto de la cuestión sexual, sino que es esto mismo de desembarazarse. Y te iba a decir, claro, y por eso es que también cuando es su esposa, ¿no es cierto?, la que es periodista y que van a Claro, es la segunda esposa, claro. claro, ¿no? Eh, que le dice, ¿no es cierto?, porque finalmente se encierra en esa pieza y está viendo ese partido, ¿no? Y él quiere tener sexo ahí mismo, ¿no es cierto? Y ella le dice, no, tú ocupas la sexualidad para expresar tu hostilidad. Claro. Entonces, claro, no sabemos si es una interpretación plenamente correcta, pero tiene algo de correcto, ¿no? Porque en esos momentos donde él se enfrenta a las cosas que menos quiere saber, pero donde más quería estar, con el sexo como que de alguna manera, ¿no? Pero claro, es una manera, como tú dices, de pasar más rápido, digamos, ¿no es cierto? Como de olvidémonos de todo esto, vamos a esto, ¿no es cierto? Nos sacamos de encima esta cuestión y ya nos vamos, ¿te fijas? No, 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 no. Claro, con lo Eh, cual apaga todo el deseo, ¿te fijas? Tal cual, Apaga tal el cual. deseo, con lo cual se vuelve una pura demanda o, entre comillas, cosa que no existe en psicoanálisis, pero una necesidad, como que Ujú, viviera la ujú, sexualidad como una necesidad, no a partir de lo pulsional o de la dimensión del deseo, sino que la vive como una necesidad, ujú. como quien tiene sed, ¿te Porque fijas? tampoco es la escena de una pareja que, qué sé yo, que están en un evento público y de repente les calienta, vámonos a tal lugar, escondámonos por aquí, o no sé qué. No, No, no claro, es esa es eso. otra cosa, porque ahí Claro, es una cosa de pasión, ¿te fijas? Es exacto. como que los dos entran en una complicidad, pero Una aquí complicidad. no. Él va y le dice, bueno, démonos un beso al tiro, y ella se sorprende, te fijas, porque le dice, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué Entonces para él es condición? fácil dejarlas de frígidas, te fijas, ¿no es cierto? Como de que a estas mujeres no les pasa nada, pero el tipo no Es capta que, la... es que él, por eso no es capaz de pensar. Claro, y cuando ella, porque la de Diane Keaton, claro, se fuma sus pitos y como que con eso Mm, entra en onda, qué sé yo. mm, Bueno, ¿y qué más le hace, digamos? Si ella, esa mm. es su Pero a él no le manera, gusta, claro, a él no le él gusta. empieza como a meterse, ¿y por qué fumas? ¿Y por qué te drogas? Y yo nunca haría humor con gente drogada porque se ríen de cualquier cosa, entonces no sabría si realmente el chiste... O sea, empieza Y de una nuevo él, racionalización, de y nuevo él, sí. todo él, claro. Claro, ella en un momento le dice esta cosa de la masturbación y le dice, bueno, nada mejor que hacer el amor con alguien con el cual uno ama. Claro, y eso además en la escena cuando lo pillan que la estuvo siguiendo para ver qué está haciendo con el profe de los cursos que él lo obligó, ¿no es cierto? David, ¿te acuerdas? Que además se llamaba David, digamos, o sea, Sí. el héroe de los judíos. ¿Y qué acaso te dice Betsabe? Esa parte, eso es muy buena. ¿Cómo te dice Betsabe? Y él mismo empujándola a que tome unos cursos ridículos de crisis contemporánea, historia de la Oye, pero literatura rusa. a propósito de esas cosas en las que él empuja, estuve viendo por ahí, nunca faltan las interpretaciones psicológicas al respecto, ¿ah? Pero siempre es buena plataforma para Ya, partir de ahí, ¿no? Porque, claro, están estas personas que dicen, ah, claro, es que se le produjo ese efecto, que creo que tiene un nombre, pero de que le enseña cosas al otro y el otro las toma, empieza a aprender, pero justamente porque aprende, se va, ¿no? Porque crece demasiado, ¿te fijas? Bueno, no sé, porque ahí está lo que te decía. Yo creo que Annie tiene una cuestión influenciable, sí, absorbente, demasiado absorbente, rápido. Eh, de hecho, con el que después se va también con este tipo que también es chico, pero tiene más onda, ¿no es Paul cierto? Y tiene una onda Simon, más ese gallo es claro, Paul Simon, es Paul digamos. Simon, Es Paul exactamente. Claro, Simon. pero el personaje, el Sí, po. chiquitito, tampoco es que llegue a ser la ganadora, la No, nada. campeón, y es súper, como que trata de ser bien ubicado en la cuestión, pero se nota que le gusta a Annie, Pero le pero tiene gusta un las poco más de parejas onda. abiertas, porque el tipo Claro, andaba como con tiene todos los más, exacto. amigotes, haciendo como pequeñas orgías, o sea, en realidad O sea, ahí te es das cuenta de que claro. Annie tampoco es que quiera un tipo con el que a lo mejor Albi podría fantasear que lo quieren cambiar. Te fijas con un musculoso alto de Los Ángeles, ¿no es cierto? Nada, No, no es eso. ¿No? no, claro. Pero te decía entonces, claro, Annie es influenciable, ¿no? Puede ser de que por ahí, claro, empieza justamente a aprender estas cosas a las cuales le empuja Albi y aprende otras, en fin, pero si fuese solamente el caso de alguien que empujó a alguien a aprender, ¿no es cierto? Le habría gustado más.
La lógica indicaría de que le habría gustado más o de que no. Y no es así, pues le va, te fijas, a esas interpretaciones les falta, a esas lecturas les falta un giro más, porque en el fondo vuelve a predominar la cuestión de, ah, es como que Albi no soportara no es su doble, pero a lo semejante que hay, ¿no es cierto?, en lo que empieza a tratar de convertir a Annie, ¿no? Por pensarlo en términos, perdón por la teoría, digamos, pero también estamos un poco en esta, ¿no? Trata de convertir a Annie en su idea, ¿no es cierto? Para Exacto, seguir claro, los esquemas de Lacan, pero, ¿no es cierto? En la imagen del objeto, pero es muy es decir, su objetivo, imagen en el espejo, su su imagen en el síntoma, espejo. claro, claro. Y también lo Mm, detesta porque empieza inevitablemente una rivalidad. Y yo creo que eso es lo que te comentaba, ¿no? A mí me parece que la escena fundamental de la película está cuando ella llega de contarle una sesión de análisis, la primera sesión de análisis, porque ahí está, también se nota que él la empujó a él le eso. empujó. Y en ese momento esa escena empieza de nuevo como un raconto. Claro. Están en el futuro y recuerdan, ¿no es cierto?, esta escena, Mm, pero la recuerdan a propósito de que Annie dice, es que tú nunca me encontraste muy inteligente. Porque ese es el mensaje que está detrás, ¿no es cierto? Si alguien empuja al otro a aprender, si lo empuja demasiado a eso, le está diciendo, eres tonto, te encuentro tonto, ¿no es cierto? Aunque estés con las mejores, ese es el reverso de de las buenas intenciones, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí es fundamental esa escena, ¿no? Cuando tienen ese diálogo. Eh, ahí bueno, es- sí, 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 pero cuéntalo, porque yo estoy mira, tratando de... a mí me hizo, por alguna razón, me hizo pensar como, Mm, dije, Estados Unidos, psicoanálisis norteamericano, ajá, sí, psicología del yo también, como lo empezaron a llamar, totalmente, claro, claro, más, tipo más anafreudiano, claro. está ese grupo de A3, ¿no es cierto?, que Lacan conoció también, entre Lowenstein, su antiguo analista, Hartman y Ernest Chris, Chris, ¿no es cierto? claro, Me claro. hizo recordar mucho a Chris, porque no sé por qué, este caso que es célebre, que le llaman el de los sesos frescos, que Sí, es por el comentario que hace Lacan, que le llaman así, pero en sí, realidad no es así como lo presenta Ernest Chris. Y tú sabes que ese paciente primero fue atendido por la Melita Schmidberg, que es la hija de de Melanie la Klein, Melanie que a la Klein. vez estaban peleadas ellas dos y también se acusaban de plagio. Digo esto porque el caso del hombre de los sesos frescos tenía este drama de sentir de que él era un plagiador, digamos. Entonces, Permanente, claro, claro, claro. estaba muy inhibido, digamos, en la manera como presentaba sus trabajos. ¿Por qué me hizo recordar un poco eso, pensar en ese drama? Porque ahí está esta polémica, ¿no es cierto?, de cómo Lacan plantea los hechos, porque siempre como que le da un giro en términos de la cronología que tiene el caso. Entonces, siempre queda un poco las dudas de si este hombre había tenido realmente un acting out después o inmediatamente después de la interpretación que le hace Ernest Chris, o en realidad era de que es una ocurrencia que él tiene dentro de la sesión a propósito que hace de cosas que hace después de cada sesión. Ujú. Y por lo tanto, antes de esa sesión en la que Ernest Chris le hace esa interpretación, ¿no es cierto?, de que en el fondo le corrobora de que Él no es un plagiario. un Sí, diálogo, claro. claro. Lo corroboran un diálogo, no es cierto de que Ernest Clis haya ido a buscar un libro a la biblioteca para corroborar, no, hacen un diálogo ahí mismo en la sesión para corroborar de que el texto que este tipo dice que ha plagiado, en realidad no tiene nada de eso, sino que simplemente tiene elementos que le ayudarían a su tesis, pero nada más, ¿no? Claro. Entonces, hay un largo silencio, ¿no es cierto? Y viene este relato y el tipo le dice, bueno, yo cada vez que salgo de sesión voy a esta calle y veo en las vidrieras, no los sesos frescos, sino que en el menú donde Ujú. dice sesos frescos, ¿no? Entonces, te fijas, la polémica es si acaso el tipo tenía un actinado, es decir, hacía algo fuera de sesión a propósito de algo que había ocurrido dentro, o es un acting out suavizado, como lo dice Lacan en el fondo, porque es pequeño, pero y además es contado, se lo dice, pero tiene la estructura de mostrarle algo, ¿no es cierto? Le Al está analista. indicando a la Claro, nada. Y claro. es algo de orden transferencial. Por supuesto, claro. Entonces, claro, me hacía pensar un poco en eso porque estas sesiones tienen un poco esa estructura, ¿no? Parecieran ser analistas que están trabajando un poco con, más bien como con el criterio de realidad. Los dos analistas, tanto el de Albi como el que tiene, la que tiene Annie, ¿no es cierto? Pero es interesante porque surgen las diferencias interpretativas. Y ahí uno podría decir, bueno, Albi a lo mejor ha aprendido
tal manera de interpretar un sueño y Annie captó otra cosa de lo que le dijo su analista. Y también puedes ver la toma de posición de cada analista en la interpretación que le dan a cada uno, ¿no? claro, Entonces, fíjate, hay relatos sobre relatos sobre relatos. Por eso me hizo pensar en el caso de Chris, ¿no es cierto? Porque tiene varias versiones. Entonces, ¿qué me llama la atención para ordenarlo, ¿no es cierto? Ella llega contándole la sesión de claro, análisis. claro. Alguien ni siquiera la saluda porque ella le grita, llegué y dice, ah, sí, ¿cómo te fue? ¿No? Entonces, tú Ajá, no dice nada más. Entonces, claro, le cuenta parte de la sesión, ujú. ¿no? Él inmediatamente se empieza a poner de nuevo como ejemplo, oh, tú lograste eso en la primera sesión, yo llevo 15 años y todavía no me pasa La eso. rivalidad, la Nuevo, rivalidad. de inmediato. Entonces, eso es importante, porque ese diálogo es también una sesión de análisis, ¿no? Porque te fijas, empieza a predominar dimensión imaginaria, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Dimensión imaginaria. Se pone como ejemplo, y en ese momento ella cuenta el sueño que le contó al analista. Te fijas, está doblemente contado. Y ahí uno puede suponer de que ese sueño desde un comienzo estaba dirigido a alguien, ¿no? Pero hace este rodeo, ¿no es cierto?, de primero contárselo al analista, después se lo cuenta a Albi. Y el sueño, ¿no es cierto?, es que Annie, que es cantante, ¿no es cierto?, está con Frank Sinatra y ella lo empieza a atacar y le pone, ¿no es Que cierto?, lo asfixia. no sé si ella lo asfixia o la cosa es que Frank Sinatra lo él la asfixia. asfixia, claro, pero ella se defiende. ¿M? Claro. Y él se defiende. Entonces, inmediatamente Albi le hace una interpretación que, te insisto, no es incorrecta. Y le dice, ah, claro, Frank Sinatra es un cantante como tú. Entonces, claro, ese cantante es tú y eres tú misma, ¿no es cierto? Con tus propias Arruinando tu inhibiciones. propia, claro, Claro, y arruinando tu propia carrera. ¿Te fijas? claro. Entonces, él no se siente para nada parte del asunto. Y ahí ella le dice, mira qué curioso, porque el Frank Sinatra con el que sueño tiene lentes y yo le destruyo los lentes, ¿no? Entonces mi analista lo que me dijo es que, muy inteligente acá, ¿no es cierto? Y ahí uno podría suponer de que tiene Mm. eh, otro marco teórico, si quieres, ese analista. Le dice, tu pareja se llama Albi Singer, cantante, ¿no? Es decir, ese Frank Sinatra es una condensación de tu pareja Albi, que es él quien te está poniendo barreras, ¿no es cierto?, para. Y ahí es donde uno podría poner un reparo, porque sí, sí, también es cierto de que puede ser de que él esté poniendo esa barrera, pero también es cierto de que ella se esté poniendo esa barrera a través de la relación que tiene con alguien, ¿no? Claro, Y pero no sabemos ahí si sí, estos analistas lo que están tratando de hacer es, por eso me recuerda a Ernest Cris, de sí. decirle, tu yo potencial y creativo no está apareciendo. Viste que esa fue la tendencia Por que tomaron los supuesto. anafreudianos. Los Claro, anafreudianos tomaron esa claro. tendencia como de pensar que después está muy presente en Winnicott, ¿no? Mm, Siempre el verdadero self es un self creador. mm. Por alguna razón pareciera de que todos en el fondo somos artistas reprimidos. ¿Te fijas? Es muy divertida esa lectura, pero bueno, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, yo decía, ese es como casi el punto máximo de tensión en el registro imaginario. Pese a que surgió una construcción simbólica como la del sueño, de nuevo, ¿no es cierto?, la interpretación apunta a una cuestión como de rivalidad. Y cuando están en eso, es decir, que podría ser el punto de mayor resistencia en una sesión de análisis, aparece un lapso. Y ahí ella tiene el lapso, ¿no es cierto?, donde dice, bueno, de todas maneras tengo que pensar qué voy a hacer con mi esposa, my wife. Albi inmediatamente capta el lapso y le dice, ¿dijiste my wife? Y dice, no, mi vida, my life, ¿no es cierto? Entonces Albi detecta ese lapso, ella no hace mucho con eso. Mm. Y ahí uno dice, claro, si ella dijo wife, es porque se puso en el lugar de él, entendiéndolo de una manera bastante tradicional, ¿no es cierto? En términos de que si dijo my wife, se puso en el lugar de un husband, de un esposo, ¿no? Es decir, se puso en el lugar de lo que podría llegar a ser en su relación con Albi, que eso es lo que, te fijas, eso es lo que no ocurre porque nunca se llegan a comprometer, ¿no? Eh, y ahí uno dice, claro, están metidos en este lío imaginario, ¿no? Claro. Porque ella es él en algún punto, ella se ve en él, por eso también ella es una esponja que absorbe, sí, eso también es cierto, que es bien pasiva en ese sentido, ¿no? Claro. El Y problema, él también se sí, empieza a ver reflejado en ella. sí. Entonces, por eso está la rivalidad, y eso me parece también que puede repercutir bastante en la sexualidad de ambos. ¿Entiendes?
Porque ella tampoco parece ser muy activa sexualmente, ¿no es cierto? Aunque necesita relajarse y todo eso, ¿no es cierto? Decir que tiene otra onda, pero no parece ser, ¿no es cierto? Como ¿no? Una mujer que en realidad si algo ocurriera, digamos, podría, ¿no? Tener una sexualidad así como plena o muy abierta. No parece que la cosa vaya por ese lado. Me dicen, ¿no? ¿Será que está identificada con un varón? ¿Te fijas? En Pero es fin. que ella nunca acoge la idea de que su problema es sexual con Mm, él. Es él el que introduce esa hipótesis de que lo que falla en nuestra relación es claro. nuestra vida sexual. Ella como que asiente un poco, pero yo creo que nunca acredita que esa es el Mm, punto de conflicto entre ellos dos. Yo creo que es más lo que le dice al final. Tú vives en una isla, tú nunca escuchas, tú no sales de este Nueva York sucio, digamos, estás ahí en la muerte, no quieres vivir, te fijas. Poco a propósito de los temas de él, digamos, pensando en por lo mismo, este contraste entre California o Los Ángeles, diríamos, sí, sí. y Nueva York, que en este caso es como un California con sol, con vida. Bueno, ahí están las imágenes en el espejo, te fijas, ¿no es cierto? Parecen contrarias, pero de alguna manera, ¿no es cierto? Son un reverso de la misma identificación, ¿no es cierto? Porque si él se ve en ella empieza a ver lo que puede haber de más allá de él mismo, de esta ciudad, ¿no es cierto? De estos dramas, de esto que parece cómico, pero en el fondo tiene mucha hostilidad, ¿no? El Y problema por es otro lado, que ella, los dos siguen en ese juego, claro. en ese Obviamente juego, sí, se va a quebrar el espejo intercambian de lugares nada más, sí. para algún lado, digamos. O sea, no pueden salir de una cierta como tensión imaginaria que es muy propia del obsesivo también, que es de llevar al otro, digamos, a hacer efectivamente Claro. una imagen mejorada, educarlo, pero que Mm, también tiene que ver con apagar el deseo del otro, en mm. cierto modo, porque el obsesivo no tolera la emergencia del deseo del otro, Que ni el en él deseo ni sea en... la demanda. Claro, o sea, ¿Mm? entonces la reduce, la reduce, la reduce, la reduce. Y ella, claro, como es una chica al principio que no está muy claro qué va a hacer, de hecho, cuando se conocen jugando tenis, ¿te acuerdas que él Mm, le dice, bueno, te llevo en auto? Y ella le dice, sí, pero después le dice, mm. porque yo tengo auto, pero ¿cómo quería que te lleve en auto si tú tienes? Sí, Entonces, y además juegan el tenis, ¿te fijas? O sea, sí, también este sí. juego, o sea, Ajá, está la idea de paletear, del juego sí. de la raqueta, digamos, es un juego imaginario también, que Ujú, tiene que reglas para que funcione. Entonces, ujú, ello, ella nunca, diríamos, pone como causa de la separación la cuestión de la sexualidad. Él ujú. sí, y insiste en eso. Y por eso que, de alguna manera, fuerza la interpretación, digamos, Ya. que ella le cuenta, porque ella le está contando, claro, efectivamente lo del sueño con Frank Sinatra, que además es el marido de la Mia Farrow, digamos, o sea, así que todo se empieza como a juntar también aquí. eh, pero yo creo que el problema de la interpretación, creo yo, del analista Ah, ah, de la chica, de la Annie Hall, es que el Singer, que está bueno, si lo hubiese descubierto, Annie Hall hubiese sido mejor, porque claro. es algo que ese enlace asociativo de Frank Sinatra, porque la cuestión sería que ella, la Anita le hubiese dicho, Frank Sinatra, ¿qué asocia usted con Frank Sinatra? Y ella, por Ujú. ejemplo, le hubiese dicho Frank Sinatra Singer. Eh, Ya, claro. y Singer, ¿a qué le suena? Claro. Singer, ¿verdad? Alvin Singer, Dialécticamente, ya, ¿te conducida fijas? dialécticamente hacia allá, claro. Claro, o sea, si ella hubiese, efectivamente, el analista simplemente abierto la interpretación a ver cómo la cadena significante se va Ah, organizando, la potencia, digamos, de el Singer es, bueno, parece que en alguna parte usted piensa que Singer, o sea, su pareja, la está mm, asfixiando, cosa que es real, cosa que claro. efectivamente estaba pasando, la pareja Singer la estaba asfixiando, porque la Y que en estaba algún asfixiando punto con clase, en ese parte es hombre, real. claro, y en algún punto ese hombre también es ella, sí, también es ella, ¿te fijas? Porque tal vez lo que ambos analistas desconocen es eso, la identificación imaginaria, la relación en espejo que ellos van teniendo, o sea, cómo se superponen esos yo. Es que lo que pasa es que para los americanos la cuestión Mm, son sedimentos del yo y del ajá, yo y bajando. Ellos no tienen la distinción yo sujeto que tenemos claro. los lacanianos. No, Entonces, es ellos siempre tremendo lo que están, Adriana. es una cosa asintótica de dividir, 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 pero Lacan siempre dice, bueno, uno puede dividir un número natural infinitas veces, pero nunca vamos a llegar a un número negativo. Claro. O sea, vamos a llegar al 0,
10.000 y tantos, pero nunca va a ser ese número negativo, que sería, digamos, cómo traspasamos de la dimensión del yo a la dimensión del inconsciente, Claro. que es la operación, digamos, que sería a través de, por ejemplo, la función significante, que Es una podría ser ese matemática que traspaso. no, claro, es una matemática que no excede el número de oro, digamos, No, o al trance infinito, ¿te fijas? ¿No es cierto? claro, Como que, bueno, y de hecho, fíjate que lo que a ella la salva finalmente de ah, esta dinámica imaginaria es cantar. Es claro, Singer. ¿Te fijas? O sea, es la dimensión positiva de Singer, no la claro, dimensión del Singer que la que asfixia, que encuentran sería ese algo, significante. sino que lo que ese significante le representa a ella cuando ella canta y ocupa su voz y la escucha Paul Simon, digamos, y a partir de esos encuentros con Paul Simon está el viaje hacia California y el viaje hacia California le abre un mundo y bueno, y ahí claramente ella decide quedarse Ujú. al menos un tiempo, y él no soporta acompañarla. Porque podría haber Ah, dicho, ya, la co- me sí, traslado un rato, tremendo. pasemos un año, tomemos sol, digamos, Sí, vayamos esto decía uno de los tipos en la casa de Paul Simon, le decía, bueno, acá nosotros no vamos al cine, acá tenemos pantalla y nos ponemos a ver películas en la misma casa y vimos La Gran Ilusión de Renoir, digamos, y el otro le decía, bueno, pero mientras tanto nos estamos drogando, o sea, esos eran los panoramas de Los Ángeles. Y bueno, ¿por qué no le acompaña un hostia, rato a su mujer a que Albi, Singer, digamos, a que cante? No puede hacerlo. Con razón Albi está 15 años en análisis, porque es un tipo muy difícil, porque cualquiera podría decirle, bueno, parece que tiene que encontrar, digamos, a alguien que le guste más, digamos, ¿no es cierto? Porque si, pero en el fondo, claro, encuentra a alguien que le gusta y inmediatamente como que se preocupa más bien de destruirla, de buscar lo que dice mal, lo que hace mal. Y este que desde un comienzo también está, Annie tiene cierto uso de algunas palabras que son un poco, están en Claro, como desuso. que Y está lo en único que desuso, claro. Y se ríe de ella, de, ¿de dónde saliste tú? ¿Que esas acaso palabras eres? ya no se usan en Ya no sé. Manhattan, claro, claro. Pero yo creo que lo que tiene, mira, lo que tiene de positivo, digamos, de creativo Singer, que si bien es un recurso que no le permite tener pareja, sí le permite crear, sí le permite crear, porque él tiene Sí, sí, desde no, claro. chico, ¿no es cierto?, estas mezclas entre la fantasía y la realidad, digamos. Pues, de hecho, la película tiene eso, o sea, efectivamente él va conversando con la gente en la calle, le pregunta cosas, o sea, realmente es traspasar los límites entre el mundo interno, diríamos, y la gente le dice, bueno, ¿qué opinas? Digamos, a una abuelita en un momento, y la abuelita le dice, bueno, salga con otras niñas, qué sé yo, Mm. te diga. O sea, él expone digamos, sus pensamientos, pero lo que le permite a él, creo que sostenerse en la vida es la capacidad de crear, porque él resuelve sus traumas, sus fracasos, sus impotencias, no en la vida real, sino que en la ficción. No, O y ahí sea, se hace valorar porque ahí conoció también a la primera esposa, ¿no es cierto? por supuesto, Y en el claro, fondo él ahí reconoce más rápidamente también, viste que ahí rompe la cuarta pared y dice, tiene razón ella, parece que estoy ocupando la excusa de ver documentales sobre la resistencia francesa, que era justamente de Zorro and the Piri, ¿no es cierto? Que claro. parece que es su caballito de batalla para enfriar las situaciones, digamos, ¿no es cierto? Y dice, tiene razón, lo estoy usando para no tener sexo con ella. Y ahí la cosa estaba al revés un poco, ¿no? Sí, es bien interesante porque eso no es lo mismo que le ocurre después con sus otras parejas, ¿no? Porque es al revés, ¿no? Él quiere tener sexo para que algo, ¿no es cierto? Para que otra cosa, digamos, Sí, y yo pueda creo quedar que fuera. él quiere Y la tener otra cosa que sexo, queda, él quiere tener sexo para que el sexo desaparezca. Ese es el, sí, el problema. pero Él también quiere para tener sexo ponerle para matar al sexo, de cierto modo. y para ponerle un fin a lo que sea que tenga que ver con el deseo de su pareja también. Claro, Porque son situaciones, claro, que parten de la otra quiere hacer no sé qué cosa. De hecho, cuando tienen el diálogo posterior a haber tenido sexo, cuando Annie lo llama, ¿no es cierto? Le dice que está con esta araña gigante y después le dice que lo echa de menos. eh, Ella le dice, planifican como, le dice, ¿por qué no salimos y todo? Y él le dice, no, es que va a venir este amigo, ¿no es cierto? Y mejor paseamos aquí dentro de la ciudad, digamos, y lo sacamos a pasear acá.
Entonces, de nuevo, una cuestión, ¿no es cierto?, como de retener, quedarnos, ¿te fijas? Y en el espacio Ahora, de él, en el espacio de él, porque claro, él no, fíjate que cuando se va a California, que el amigo, ¿te acuerdas que el amigo, desde que aparece en la película, está siempre tratando de irse a California, qué sé yo, sí, siempre quiso y eso. finalmente se va y triunfa? O sea, el amigo le fue bien, empezó a hacer estos shows televisivos con estas risas grabadas espantosas, pero bueno, es un estilo, digamos, y el amigo tampoco era muy talentoso, entonces, bueno, en fin, pero logró hacer una vida ya, y este no es capaz de salir de Nueva York. O sea, Mm, él trae a todos para su Nueva York, el Nueva York de él, diríamos, que este Nueva York un poco sucio, con muerte, qué sé yo, con situaciones de gente desagradable, donde en fin, él está siempre discutiendo, un poco paranoico, donde se ríen de él, qué sé yo, donde él se siente amenazado. O sea, tampoco un Nueva York tan amable, digamos, tiene algo bastante hostil. Entonces, pero bueno, claro. él lo conoce al Ah, menos eso. hay algo también con lo que tiene mucha dificultad, porque también podría ser una salida decir, bueno, yo no quiero esas cosas, yo quiero seguir acá. Pero también tiene muchos problemas con lo que es seguir en ese lugar o estar ahí, ¿te fijas? Porque la gente que aparece en esos lugares, es decir, en Manhattan, en Nueva York, tampoco le gustan, ¿no? O sea, tampoco, porque no es que le falten personas, ¿no es cierto? Cuando tú dices, bueno, hace comedia y se hace valorar y ahí es creativo, ¿no? De hecho, desde pequeño se muestra cómo sus dificultades le permitieron de todas maneras volverse alguien muy, muy observador, que logra más o menos adivinar e inventar una historia, ¿no es cierto? Con solo ver pasar a la gente, ¿no? Está esa escena donde también Claro. están paseando con Annie y ve distintas personas pasar y arma toda una historia, No, digamos. y O sea, sale que Truman Capote, o sea, es súper bueno cuando están como se entrampar sí. los dos pelando a la gente. Pero también es interesante claro, a Alvin sus recursos le permiten efectivamente hacer películas, le permiten en este caso hacer escenas sobre escenas, y él va a recrear, digamos, la última conversación con Annie Hall, que la tuvo en Los Ángeles, donde ella le dice que ella se va a quedar acá, y él de manera completamente poco romántica le dice casémonos. ¿Te fijas? O sea, ni siquiera es una cosa como incontinente, no puede, Claro. digamos, por último, ármate una escenita, digamos, pon un poquito de suspenso y ya, y pídele matrimonio, pero no como una cosa rápida, hagámoslo, en fin, y ella está en otra, pero ella no está enamorada de Paul Simon, ella está Mm, singer, ella está preocupada de cantar, de probar este mundo, porque después, al final de la película, la vemos a ella saliendo con otro tipo, ¿te acuerdas? Y él con otra mujer se encuentran en este cine viendo de nuevo la película, el documental, y él Es dice, para él su lo, triunfo lo personal, dice. considero un triunfo, o sea, él considera un triunfo personal haberle traspasado el gusto por ese documental, y no tanto, y haberla perdido de cierto modo. Y la clásica figura, ¿no? De que, ahora hace lo que no quería hacer conmigo. Claro. Claro, claro, Pero es que... pero ella estaba con otro hombre. Ella, en realidad lo que la movilizó a ella a Los Ángeles no era Paul Simon. No, Mm. estuvo con Bueno, a él, través de él, claro. era, Sí. era probablemente explorar el tema y él está con otra chica, y esa otra chica, estuve averiguando, es la Ah, teniente Ripley. Es, ah, claro, ¿cómo se llama? Signor Weaver, digamos, esta actriz que hace Alien, digamos, esta saga. claro, claro. Claro. Entonces se encuentran en el Y cine a la salida. Y después, bueno, ellos después se ven, digamos, los dos y terminan en una cosa muy amistosa, mm, riéndose. Probablemente porque él va a seguir él es solo recurso, ya se le pasó un poco la pena, en fin, porque estrictamente tanto tampoco la amaba, si en el fondo no mm. era, Eso no, te no iba a era decir. un gran amor, digamos, que lo dejó. Sí, le dio pena, pero como es Albi, digamos. Ella le produce una inquietud mayor que otras mujeres. Eso sí, ¿no? Es un objeto de interrogación, ¿no? Pero que no le permite ir más allá. Ella, bueno, a través de Singer, claro, logra otras cosas. Me quedaba pensando, a propósito de que ella hubiese podido descubrir ese significante en sesión. eh, sí, hace pensar más es como en textos de Lacan, intervención sobre la transferencia, ¿no es cierto? O sea, un movimiento dialéctico, llevar a alguien, ¿no es cierto?, hacia un cierto punto, ¿no?
O por último, digamos que resuene gobierno. algo que no sea el saber del analista, que sea más bien que sea algo que active el saber del Claro. paciente, claro, porque tendría mucho más efecto la interpretación Ujú, en alguien que descubre, claro. digamos, a partir de un juego de palabras que, bueno, ella siente que su pareja, en fin, la asfixia. Y ahí sí estaría presente una cuestión donde que a Annie, claro que hay ciertas cosas que se le pasan, digamos, ¿cierto? Se le pasan en el sentido como que no las ve o no las descubre, ¿no es cierto? Y eso a lo mejor justamente en sus sesiones de análisis la empieza a descubrir, pero la empieza a descubrir de una manera, claro, con un analista que parece que tiene una lectura también un poco más feminista, digamos, ¿no es cierto? De ponerse en el lugar de decirle, no, a usted tiene que salir de ahí lo más pronto posible. Y eso también es lo que angustia a Albi, porque Albi yo creo que se huele, digamos, esa cuestión ahí, ¿no es cierto? Me van a cambiar a esta persona y van a cambiarla justo por algo que yo incité, digamos, a que ocurriera, ¿no? Claro, pero él mismo, claro, o sea, él la quiso cambiar porque le hace sentir que ella intelectualmente, no sé, no Mm, tan sofisticada como en mm, principio él, que él tampoco está sofisticado, mm, pero por lo menos él vive en ese mundo, digamos, de referencias, qué sé yo, y ella no, ella vivía en otro mundo. Entonces, mm, él no es capaz de transitar hacia otro mundo. Bueno, finalmente termina siendo amigo y la película creo yo que entrega un condensado de los mejores momentos de Diane Keaton en la película, que es realmente un homenaje a ella, digamos. O sea, yo creo que es como para retener, si hay 7 escenas que son extraordinarias, de ellos dos caminando por Nueva York, en fin, mirando el mm. puente de Brooklyn, Bueno, ella riéndose, claro, cuando se declaran amor, que bueno, te fijas también es muy curioso porque la imagen es muy romántica y todo, ¿no es cierto? Está como un poco oscurecida, pero él como que la hace decir que lo ama y él lo dice de una forma, ¿no es cierto? Media, ¿no? Como que intenta bromear también con el asunto, pero es una broma un poco, no deja de tener una cuota de hostilidad. Uy, pero estaba pensando ahora, incluso en la escena que también fue innovadora, ¿no? Cuando viene esta caricatura, porque él hace una ah, referencia que se enamoró de la de la bruja, bruja, no de la Blancanieves, claro, claro, o parece que de la Cenicienta, ¿no? No, de la Bella Durmiente de la Bella parece que Durmiente, es no me maléfica, acuerdo. es maléfica, es maléfica Ah, de Maléfica, claro. claro. Parece que la caricatura también intenta emular a Diane Keaton, más que a la misma Sí, Maléfica, ¿no? claro. Y de hecho es la voz de ella, es la voz de Annie, la Claro, persona. claro. Pero fíjate que ahí también lo que tienen las caricaturas, ¿no? Pero yo creo que también se trata de representar ahí esta especie como como de autosatisfacción que tiene Albi en sus lecturas de lo que ocurre, porque cuando le dice ya estás de mal carácter, debes estar en tus En días de tus días, periodo, ¿no es claro. cierto? Y el mono, ¿no es cierto?, de Albi se pone así como que cruza los brazos y pone como una sonrisita de que he dicho lo más inteligente del planeta, ¿no es cierto? Y claro, ella le contrarresta, le da otra, le dice, tú siempre piensas, ¿no es cierto?, que todas estas cosas tienen que ver con el periodo, ¿no? Pero te fijas, la expresión que tiene ahí la caricatura de él demuestra eso, ¿no es cierto? De que a él le satisface más dar respuestas inteligentes o que él cree que son inteligentes ante lo que le ocurre a No, ella. y a él lo que le satisface es dar respuestas donde él queda fuera, porque Claro, decirle a una mujer que está así por su que no tiene periodo, nada que ver, claro, no, que no es tiene nada que ver. decirle, yo no tengo nada que ver con esto, estos son tus ciclos hormonales, te fijas cuando vemos que Claro. todo lo que le pasa a Diane Keaton en parte tiene que ver con la relación que tenía con Y ahí Albie le está Singer, diciendo digamos. que está aburrida. Ella está aburrida, él la obliga a estudiar, no la deja fumar pito cuando ella quiere, tampoco es una gran drogadicta ella, o sea, de repente se fuma algo, Bueno, incluso cuando- la escena cuando conocen a estos tipos que consumen coca, sí, sí, el tipo, curiosamente justo le viene ese estornudo, ¿no? Y claro, ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Así agua fiesta él. No, como un obsesivo manifiesta la hostilidad, si el claro, tipo o sea, ni no... siquiera permite que los otros se droguen tranquilos, o sea, no puede ver a alguien que goza, que disfruta,
sin aguarle la fiesta, ¿te fijas? Y más aún después de que habían hablado de cuánto cuesta, cuánto Claro, costaba la cosa, ¿no? claro, y lo Entonces, estaban preparando me así, los pero voy a cagar, sí, me los voy a pero cagar. esa es la típica cosa hostil del obsesivo, ¿te fijas? De asesinar el deseo del otro. Claro. Asesinar, ¿te fijas? No, Lacan lo dice con esa frase, asesinan. O sea, Bueno, hay no, que, no, siempre hay asesinatos o misterios o cosas que investigar o que al protagonista obsesivo en estas películas le inquieta, digamos, algún crimen o algo por así, ¿no sé qué. supuesto. La otra dimensión de Woody Allen, todas las comedias con asesinatos en Manhattan, digamos, en fin, de crímenes y pecados, donde siempre hay un muerto, alguien muere, Hay que un investigar match algo, se point, tienen claro. hipótesis. Claro, o sea, tiene este elemento de comedia, pero no, no está exento de este elemento más hostil de matar Sí, a sí. alguien, digamos, por algo, por alguna razón. Pero en esa escena, efectivamente, en el consumo, uno ve, claro, cómo el otro no deja que la gente disfrute de lo que quiere hacer. Cómo no deja que la otra se fume el pito, cómo deja que la otra le guste cantar, en fin. Y no, no puede. Es imposible para él ver deseo en el otro sin meterse. Ujú. Y cuando él es requerido por el otro, se escapa. Esa idea de yo pertenecería a un club que me Ah, incluyera, ¿te fijas? Es muy en esa lógica siempre, digamos. ujú. Sí, bueno, sí, ahí tiene la pista, ¿no es cierto? Pero Pero no la no pescó, logré po, más. no la pescó, digamos, esa pista. Por No, lo no menos, toma ese camino, digamos, no toma el camino. claro, Hacia ¿no? dónde lo puede llevar la pista, Pero ¿no? tomó el camino de la ficción y yo creo que es el camino que a él le resulta y le Mm, resulta bien, mm, creo yo, porque, bueno, más allá del personaje que no es exactamente Woody Allen, ¿ah? A mm, propósito de nada, hay un momento en que él dice, bueno, la gente cree que yo soy, digamos, esa gente. Yo, por supuesto que son aspectos míos, pero es cierto, él es un tipo súper quitado bulla, le carga ir a recibir premios, nunca estudió cine, no es un gran intelectual, siempre está leyendo, pero el mm. tipo le gusta tocar Tiene buenas referencias, sí, pero tampoco es un claro, y pretendente. de psicoanálisis ha leído, pero en fin, tampoco es que todo el día estudia, en fin, yo creo que mucho lo aprende de su analista que le debe hacer clases, digamos, los analistas, digamos, Efectivamente, le gusta el americanos son, pasado. Claro, claro, sí, ¿no? Y le gusta el pasado también, ¿no es cierto? Como muchos y de sus por el personajes. pasado, claro, pero también está la cinefilia, o sea, le gusta Berman, le gusta Fellini, le gusta Luis Buñuel, te fijas, o sea, es la configuración de un Woody Allen creador, con no solamente, digamos, lo que se llama la autoficción de su propio Mm, yo, digamos, desplegado. Hay un personaje que no es exactamente el mismo, digamos, seguramente en su casa, y él dice, yo veo partidos me gusta ver partidos de básquetbol, en fin, qué sé yo. Esa es como su onda, digamos. Y mm, le gusta trabajar, es un tipo muy trabajólico y le gusta ver películas, mm, no le gusta ir al cine. Le gusta ver mm, películas en su casa, en fin. O sea, hay algo de ese personaje también ahí, pero probablemente también hay otra cosa que desconocemos y que no tiene por qué estar toda representada. El jazz también, ¿no? O sea, El a jazz, bueno, propósito de es nada, lo que se ha también, estudiado de manera mucho más sistemática es clarinete. sí, Eso, y no deja de tener su banda y hacer giras, qué sé yo. claro. Ujú. Bueno, Bien, pues, veremos, yo ¿no? creo que, bueno, podríamos seguir, pero yo creo Sí, que ya es un poco tarde. Tenemos que dejarlo hasta acá. Vamos a dejar en suspenso nuestra próxima película, pero habíamos dicho que podría ser algo en la veremos. cartelera y vamos a estar un poco atentos a ver si alcanzamos a verla para otra fecha o si no, seguimos un poco en este ciclo de ir en películas que las tenemos ahí, tenemos una pequeña listita, a ver si la vamos revisando. Tenemos de fondo también ahí, para que recuerden la voz de Diane Keaton en esta película, una de las 8 que filmó con Woody Allen. Perfecto, Miguel. Bueno, Bien, pues, estamos Manuel, viendo. cuídate, nos Nos vemos. vemos. Chao, Chao, chao. chao. Thank you.